uno de los problemas más frecuentes de diseño sismo-resistente, de comportamiento de las estructuras en el momento de un sismo, es el problema de las columnas cortas. Columnas que reciben buena parte de la carga sísmica, un porcentaje alto de la carga sísmica, debido a que son cortas. La columna corta es un tema que viene desde el diseño estructural, desde el proyecto. Por ejemplo, veamos acá, esta escalera. La escalera tiene un descanso en la mitad y el descanso está soportado sobre la columna. Esto hace que esta escalera actúa como confinante y se genera una columna corta encima de la escalera. Igualmente en la izquierda vemos un edificio sobre un talud en el cual hay columnas de diferentes longitudes y unas columnas demasiado cortas. Generalmente las columnas cortas tienen un origen en el proyecto arquitectónico. Si hay una diferencia entre la altura de las columnas a un mismo nivel, en un mismo piso, las columnas más cortas toman mayor porcentaje de carga sísmica que las columnas más largas. O sea, los esfuerzos al cortante en esas columnas cortas son extraordinariamente altos. Es común tener columnas cortas por razón a las escaleras, columnas cortas debido a la construcción de mezanines y a la mampostería. La modulación de la mampostería para generar ventanas puede inducir columnas cortas. Especialmente es muy común el caso de estas ventanas en la parte alta del primer piso, ventanas alargadas que inducen la formación de columnas cortas. O sea, la configuración de las ventanas puede generar columnas cortas, las cuales asumen esfuerzos mayores porque la mampostería actúa como confinante de la parte baja de la columna y la columna termina recibiendo unos esfuerzos sísmicos extraordinariamente altos. O sea, los muros de mampostería actúan sobre la estructura como si fueran puntales. O sea, la mampostería confina las columnas y genera unos elementos de columna cortos, generalmente relacionados con las ventanas dentro de la mampostería. En este caso de esta fotografía, una ventana alargada, pórticos y mampostería en la parte inferior. Esta mampostería actúa como confinante y genera concentración de esfuerzos, malas condiciones de ductilidad y formación de bisagras plásticas en las columnas por la presencia de estas ventanas. Las ventanas continuas en la parte alta generan fenómenos de columna corta y ha habido muchos colapsos de edificaciones relacionados con estas columnas, porque estas columnas reciben demasiada fuerza sísmica y no tienen la ductilidad suficiente para poderla manejar.
o sea, la fuerza al cortante en la columna, es inversamente proporcional a su longitud. Estas columnas cortas tienen mucho más, asumen mucho más esfuerzos que el resto de columnas en la construcción. Además, tienen muchos problemas de utilidad, o sea, tienen un comportamiento frágil. Las columnas cortas se comportan como elementos frágiles. Típicamente en la ventanería, aunque hay los problemas con las escaleras, las dificultades con el tema de los edificios sobre un talud, pero principalmente las columnas cortas están relacionadas con la modulación de la ventanería. Es común la construcción de ventanas altas horizontales, especialmente en edificios educativos, escuelas, colegios, como este caso del INEM de Popayán. Los edificios del INEM de Popayán fallaron todos. ¿Por qué fallaron? Principalmente por problemas de columna corta en el primer piso. Estas dos fotografías que tenemos acá, que yo las tomé en Popayán, después del terremoto, muestran cómo colapsaron las columnas del edificio INEM. Es igualmente común en edificios de oficinas de altas columnas altas, estas ventanas altas que generan columnas cortas e inducen concentración de fuerzas. Mezanines, escaleras, ventanas, cambios topográficos o irregularidades en la estructura por razones principalmente arquitectónicas. Columnas cortas en las cuales se inducen esfuerzos sísmicos muy altos y la utilidad de la columna no permite asumir esos esfuerzos. Los elementos arquitectónicos en el primer nivel. Generalmente los problemas más graves de columna corta son el primer nivel, pero también se pueden presentar en niveles superiores. Columnas cortas relacionadas con la ventanería, principalmente. Las columnas cortas fallan muy temprano en el sismo y generan muchos colapsos, debido a que la concentración de fuerzas es muy grande y no tienen ductilidad. Es muy común en sismos que fallen las columnas cortas y son muy difíciles de manejar desde el punto de vista de diseño sismorresistente. Sismo de México de 2017, sismo de Chile, sismo de Popayán, sismo de Armenia, sismo de Perú. Columnas cortas que fallan. La mampostería confina la columna, genera una porción de columna libre arriba y esa columna falla por falta de utilidad. En el terremoto de Turquía, una gran cantidad de colapsos están relacionados con columnas cortas. Hay otra situación que es también relacionada con la ventanería, que son las vigas débiles. Cuando se colocan ventanas angostas, verticales, con continuidad vertical, como se observa en esta fotografía,
las fuerzas verticales del sismo pueden generar que se rompa la viga. Llamemos un caso de viga débil, muy parecido en cierto aspecto al sistema de columna corta, aunque no es tan común como el caso de columna corta. Ahora, ¿qué hacemos para resolver el problema de columna corta? Se plantean dos alternativas. Primera alternativa, generar juntas. O sea, aislamiento entre la mampostería y la columna, en tal forma que la columna quede totalmente libre para que se pueda deformar y no esté confinada totalmente por la mampostería. O sea, en cada columna dejar unas uniones, unos aislamientos. Eso equivale a generar un sistema de estructura para confinar esa mampostería, dejar espacios 2 centímetros, en la mayoría de los casos funciona como elemento que ayuda a que no se forme columna corta. Aislamientos entre la mampostería y la columna. Igualmente, se plantea que el sistema de ventanas altas no permita las columnas cortas. Ahí vemos el caso, por ejemplo, de una escuela en el Perú, en la cual había un problema de columna corta. Se detectó el problema y se modificó el sistema de ventanería construyendo unos muros de rigidez de piso a techo, en tal forma que se interrumpe la ventana con un muro de rigidez que va desde el piso hasta el techo y las columnas quedan confinando la mampostería y no al contrario de la mampostería confinando las columnas. Solución muy útil para instalaciones educativas. Entonces tenemos las juntas, o sea, los aislamientos y los muros de rigidez. Es fundamental que en la arquitectura se tenga en cuenta la configuración de las ventanas para resolver los problemas que se puedan formar de columna corta. Muchas gracias.